Otro ejemplo es este que está acá, y cuadrado más 6y más 9. Vean que también es un polinomio cuadrático en la variable y, tiene grado 2, y los coeficientes en este caso serían a vale 1, b vale 6 y c vale 9. Y el otro ejemplo, z cuadrado más 9, otra vez tenemos un polinomio cuadrático, pero con la variable z. En este caso, vean que el coeficiente a vale 1, el coeficiente b en este caso es 0 y el coeficiente c es 9. Entonces vean que la forma general de un polinomio cuadrático es ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son cualesquiera coeficientes reales con la condición de que a sea diferente de 0. Este polinomio cuadrático va a dar lugar a la ecuación cuadrática, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es una ecuación cuadrática? Una ecuación cuadrática es una ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde a, b y c son números reales dados y a es diferente de 0. Por tanto, resolver la ecuación cuadrática significa hallar qué valores de x son tales que cuando yo los reemplace en esta expresión, me dé como resultado 0. Vean ustedes que esta parte de acá es precisamente la expresión del polinomio cuadrático. Por tanto, resolver una ecuación cuadrática significa hallar los ceros del correspondiente polinomio cuadrático p de x igual a x cuadrado más bx más c. Los ceros de una función son aquellos valores donde la función se anula. Entonces, resolver la ecuación cuadrática es equivalente a decir es que estamos hallando los ceros de este polinomio. O sea, cuáles son los valores de x que cuando yo reemplacen hacen 0 esta expresión. Bien, entonces ya tenemos claro que es una ecuación cuadrática. Resolver una ecuación cuadrática es lo mismo que hallar los ceros del polinomio cuadrático. Por tanto, las raíces o soluciones de la ecuación cuadrática no son más que los ceros del correspondiente polinomio cuadrático. Ahora lo que nos vamos a centrar es cómo encontramos esas soluciones, o sea, cómo se resuelve una ecuación cuadrática. Para resolver la ecuación cuadrática tenemos una fórmula cuadrática, que es una expresión que me van a dar las soluciones de la ecuación determinada en términos de los coeficientes a, b y c de la ecuación. Yo voy a escribir aquí la ecuación nuevamente para que recordemos cuál es la ecuación. Ax cuadrado más bx más c igual a 0. Bien, entonces tenemos la siguiente fórmula. Aquí dice x1, x2. Esto quiere decir que podemos encontrar hasta dos soluciones. Va a ser igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Y todo esto va dividido entre 2a. Vean que aquí dice x1 y x2 y aquí dice más y menos. Quiere decir que una solución la obtengo con más y la otra solución la obtengo con menos. O sea que yo tendría realmente que x1 es igual a menos b más la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, y por su parte x2 sería igual a menos b menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Por lo que vemos de la fórmula cuadrática, si a mí me dan una ecuación cuadrática, pues basta sustituir los coeficientes a, b y c en esta fórmula y encontrar las raíces. Las raíces, como podemos ver, pueden ser hasta 2. Pero ahora vamos a ver bajo qué condiciones yo realmente encuentro dos raíces reales diferentes, o puede ser que encuentre dos raíces reales iguales entre sí, o puede ser que no encuentre ninguna raíz real. Y eso depende de la expresión que está dentro del radical, b cuadrado menos 4ac. Ese término b cuadrado menos 4ac lo vamos a denotar por d, y eso se llama discriminante de la ecuación cuadrática. O sea que el término d igual a b cuadrado menos 4ac
se va a denominar discriminante de la ecuación cuadrática. Vean ustedes que aquí aparece una cuestión muy importante. Para yo hallar la raíz cuadrada de cualquier número, este número tiene que ser o mayor que 0 o ser igual a 0, pero no puede ser negativo, porque no está definida la raíz cuadrada de un número negativo. O sea, no existe ningún número real que sea la raíz cuadrada de un número negativo, porque no hay ningún número real que elevado al cuadrado me dé negativo. Entonces ustedes se imaginarán que en dependencia de los valores que tome este discriminante, pues yo voy a poder tener dos raíces diferentes, voy a poder tener dos raíces pero iguales, y puede ser que no tenga ninguna raíz real. Entonces vamos a ver la clasificación de las raíces de una ecuación cuadrática respecto al signo del discriminante. Entonces tendríamos lo siguiente. El discriminante de la ecuación cuadrática va a clasificar las raíces de la ecuación cuadrática del siguiente modo. Si el discriminante, que ya sabemos que es b cuadrado menos 4ac, es estrictamente mayor que 0, entonces la ecuación va a tener dos raíces reales distintas. Claro, vean que uno va a ser, x1 va a ser menos b más la raíz del discriminante sobre 2a, y la otra va a ser menos b menos la raíz del discriminante sobre 2a. O sea, voy a tener dos raíces reales diferentes. Ahora, ¿qué pasa si el discriminante vale 0? Si el discriminante vale 0, o sea, d igual a b cuadrado menos 4ac, quiere decir que ese radical me va a dar 0. Entonces me va a quedar menos b más 0 o menos b menos 0. Siempre me va a dar menos b sobre 2a. ¿Eso qué quiere decir? Que las raíces van a ser exactamente iguales. Entonces vamos a decir que tenemos dos raíces reales, pero iguales entre sí. Ahora, el tercer caso que se nos puede dar es que d, que es igual a b cuadrado menos 4c, sea negativo. Si el discriminante es negativo, obviamente que yo no le puedo hallar la raíz cuadrada a ningún número negativo. En este caso, la fórmula no tiene sentido y esa ecuación cuadrática no tiene raíces reales. Más adelante, cuando ustedes estudien un poco de números complejos, van a darse cuenta que en ese caso la ecuación cuadrática tiene raíces complejas y que estas raíces tienen determinadas condiciones, pero nosotros acá no nos vamos a interesar por las raíces complejas ni vamos a trabajar con números complejos, solo vamos a trabajar con números reales. Por tanto, si resumo lo que hemos hablado hasta el momento, si el discriminante es positivo, hay dos raíces reales diferentes. Si el discriminante es 0, hay dos raíces reales pero iguales entre sí. Y si el discriminante es negativo, la ecuación no tiene raíces reales. Entonces lo que vamos a hacer ahora es practicar, ver algunos ejemplos donde yo voy a utilizar la fórmula cuadrática y de acuerdo a esta clasificación voy a poder decir qué pasa con las raíces. Pero antes vamos a ver una relación también muy interesante que existe entre las raíces de la ecuación cuadrática. Vean ustedes que x1 y x2 solo se diferencian en este más y en este menos. Yo lo voy a escribir aquí. O sea, x1 es igual a menos b más la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, y x2 lo voy a escribir acá también, va a ser igual a menos b menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Vean ustedes que si yo sumo estas dos igualdades, ¿qué va a pasar? Aquí aparece más la raíz, acá abajo aparece menos la raíz, esas raíces se van a cancelar. Por tanto, x1 y x2 solo va a ser la suma de este menos b sobre 2a, aquí me falta la a, con este menos b sobre 2a. Por tanto, lo que me va a dar es 2 veces b sobre 2a con signo negativo. Por tanto, vemos que la suma de las dos raíces de la ecuación cuadrática es igual a menos b sobre a. Ahora igual, si yo multiplico estas dos raíces y aplico la diferencia de cuadrados, porque vean que aquí tengo un término más otro, y aquí tengo el mismo término menos el otro término. Si yo hago esta multiplicación y aplico la regla de la diferencia de cuadrados, pues vamos a obtener que si yo multiplico las raíces reales
de una ecuación cuadrática, pues entonces esta multiplicación me da C sobre A. Esto también me puede ayudar para hallar raíces, o sea, es que yo tengo x1 más x2 siempre me va a dar menos b sobre a, y x1 por x2 siempre va a dar c por a. Por tanto, yo podría plantearme hallar las raíces de una ecuación cuadrática buscando dos números reales cuya suma me dé menos b sobre a y cuya multiplicación me dé c sobre a. Estas son las fórmulas que se conocen como suma y multiplicación de raíces. Y esta es la fórmula cuadrática, y ahora vamos a practicar cómo se usan estas fórmulas. Y vuelvo a recalcar, lo que está dentro del radical se llama discriminante. Si el discriminante es mayor que 0, vamos a tener dos raíces reales distintas. Si el discriminante es igual a 0, vamos a tener una sola raíz real, o sea, dos raíces reales iguales entre sí. Y si el discriminante es negativo, no vamos a tener raíces reales. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de la solución de ecuaciones cuadráticas. Vamos a ver primeramente este problema. Aquí no me están pidiendo allá las raíces, aquí me están dando información sobre las raíces y me piden plantear la ecuación. Vean ustedes lo que me están diciendo. La ecuación cuadrática sería así de esta manera: a por x al cuadrado, ¿cierto?, más b por c, perdón, más b por x más c igual a 0, ¿cierto? Y me están diciendo que una raíz x1 es igual, y tengo una raíz x1 y tengo otra raíz x2, y me están diciendo que la suma de x1 más x2 vale 2, ¿cierto? Y por otro lado me están diciendo que la multiplicación de x1 por x2 vale 3. Pero ahora yo recuerdo de la fórmula anterior, se las voy a mostrar para que la vean, la que vimos en la otra diapositiva, que la suma de las raíces es igual a menos b sobre a, y que la multiplicación de las raíces es igual a c sobre a. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que este x1 más x2 sería igual a menos b sobre a, y que 3, que es x1 por x2, es igual a c sobre a. Bien, ahora vean que tengo estas dos relaciones: 2 igual a menos b sobre a, 3 igual a c sobre a. Vean que a aparece igual en ambas fórmulas, entonces yo voy a escoger a igual a 1. Si yo cojo a igual a 1, me queda que 2 es igual a menos b, lo que significa que b es igual a menos 2, y 3 es igual a c, lo que significa que c es igual a 3. Por tanto, mi ecuación lo puedo obtener reemplazando aquí. Como a vale 1, yo tendría x al cuadrado, ¿cierto? Como b vale menos 2, me quedaría menos 2x más 3. Y esta sería la ecuación cuadrática que yo puedo escribir, dado que me dicen que la suma de las raíces vale 2 y la multiplicación de las raíces vale 3. Claro, yo puedo encontrar otras ecuaciones. Ven, aquí me alertan, ¿cierto? A mí me habían la pregunta realmente, la suma es 2, pero el producto es menos 3, ¿cierto? Es menos 3. Entonces aquí va menos 3. Aquí me quedaría que menos 3 es igual a c, c sería igual a menos 3, y realmente entonces aquí tendría que c es menos 3. Aquí no sería más, sino un signo menos. Gracias por alertarme. Cuando escribí de una que la multiplicación era 3. Entonces, esta es la ecuación tal que la suma de las raíces da 2 y el producto de las raíces sería
menos 3. Y el producto de las raíces sería menos 3. Ahora vamos a ver otros ejemplos, pero les recomiendo que tomen esta ecuación y le apliquen la fórmula cuadrática y hallen las dos raíces y realmente compruebe que si sumo uno con la otra me da 2 y que si multiplico una por la otra me daría menos 3. Bien, la suma me daría 2 y la multiplicación me daría menos 3. ¿Listo? Vamos entonces a ver otro ejemplo. O sea, les dejo como tarea encontrar las raíces de modo tal que la suma me dé 2 y que el producto dé menos 3 y comprueben que son raíces de esta ecuación. Ahora me dan la siguiente ecuación para calcular la raíz. Dice, resuelva la siguiente ecuación cuadrática. 12x cuadrado más x menos 6 igual a 0. Entonces, para resolver esta ecuación vamos a plantear la fórmula cuadrática. Sabíamos que x1, x2 es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto dividido entre 2a. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿cierto? Tenemos que b vale 1, por tanto sería menos 1 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, 1 al cuadrado sería 1, ¿cierto? Vamos a escribirlo así, 1 al cuadrado, menos 4, que multiplica a vale 12, que multiplica a c vale menos 6. Y todo esto quedaría dividido entre 2 por a, como a es 12, me quedaría sobre 24. Vamos a operar aquí, esto nos quedaría menos 1 más menos la raíz, bien, la raíz de 1 más, aquí tendríamos 48 por 6. Y todo dividido entre 24. Vean que el signo más, ¿de dónde salió? De aquí tenemos un menos y aquí tenemos otro signo menos, ¿cierto? Eso me quedaría, si sumamos esto me quedaría menos 1 más menos la raíz, ¿cierto? Aquí me quedaría la raíz de 289 sobre 24. Y la raíz de 289 es 17. Por tanto, nos quedaría menos 1 más o menos 17 sobre 24. Ahora ya podemos poner cuáles son las dos raíces. La raíz x1 la vamos a tomar con más, sería igual a menos 1 más 17 sobre 24. Esto me daría 16 sobre 24. Simplificando con 8, esto me quedaría aquí 2, ¿sí? Y aquí 3. Por tanto, la primera raíz sería x1 igual a 2 tercios. Vamos a hallar la segunda raíz, la voy a escribir por acá, x2. La tomamos con el signo menos, sería menos 1 menos 17 sobre 24. Esto nos da igual a menos 18 sobre 24. Por tanto, nos quedaría que x2, ¿sí? Dividiendo el de arriba entre 6 y el de abajo entre 6, me quedaría menos 3 cuartos. Por tanto, esas son las dos raíces de esta ecuación. x1 igual a menos 3 cuartos, x2 igual a menos 3 cuartos y x1 igual a 2 tercios. Vean ustedes, ¿por qué obtuvimos dos raíces reales?
obtuvimos dos raíces reales. Vean que el discriminante, ¿cuánto me dio? El discriminante me dio 289. Es un número positivo. Según la clasificación que vimos anteriormente, tenemos dos raíces reales diferentes. Bien, vean que para resolver la ecuación cuadrática, lo único que hacemos es reemplazar en la fórmula cuadrática. O sea que si tenemos claro cómo es la fórmula cuadrática y somos cuidadosos a reemplazar, pues podemos llegar a la solución sin ningún problema. Bien, vamos a ver entonces otro ejemplo de aplicación de la ecuación cuadrática. O sea, aquí dice resuelva la siguiente ecuación cuadrática. Vean que en esta ecuación cuadrática yo podría emplear la fórmula. Aquí me dicen que A vale 1, ¿cierto? A vale 1, B vale menos 8 y C vale 0. Bien, pero realmente para resolver esta ecuación no hace falta que uno aplique la fórmula cuadrática, porque uno puede resolver esto así. Vean que x cuadrado menos 8x es igual a 0. Yo puedo sacar factor común x y me quedaría x por x menos 8 es igual a 0. Ahora, cuando yo tengo un producto de dos números reales que es igual a 0, pues la única posibilidad que ese producto sea 0 es que al menos uno de los factores sea igual a 0. Entonces, ¿qué valores me hacen 0 esta ecuación? De aquí yo tengo dos ecuaciones, de aquí me salen dos ecuaciones. Una ecuación es que este factor sea igual a 0 y la otra ecuación es que este factor, x menos 8, sea igual a 0. Bueno, aquí ya tenemos entonces la primera solución, x1 es igual a 0, y la segunda solución, x2 es igual a 8. Entonces vean que este tipo de ecuación yo la pude resolver directamente sin necesidad de aplicar la fórmula cuadrática. Obviamente que si yo aplicara la fórmula cuadrática llegaba al mismo resultado. ¿Y qué creen ustedes que pasaría con el discriminante? En este caso el discriminante también sería positivo porque vemos que obtuvimos dos soluciones reales diferentes. Bien, entonces vamos a hacer un descanso de unos 5 minutos y continuaríamos con otro ejemplo de resolución de ecuación cuadrática. Pueden aprovechar el descanso para hacer alguna pregunta o exponer alguna duda que tengan con lo que se ha explicado hasta el momento. Entonces, dentro de unos minutos regresamos. Bueno, entonces continuamos con otro ejemplo de resolución de ecuaciones cuadráticas. Veamos la siguiente ecuación cuadrática. X cuadrado menos 6x más 9 igual a 0. Escribamos la fórmula cuadrática. En este caso tendríamos x1, x2, recuerden que es igual a menos b, más menos la raíz de b cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Reemplacemos. En este caso b es igual a menos 6, por tanto aquí tendríamos menos b, nos quedaría 6 positivo, más o menos la raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado menos 4 por a. En este caso a vale 1 por c. En este caso c vale 9, ¿cierto? Y esto dividido entre 2a, o sería entre 2 porque a vale 1. Vean lo que obtenemos aquí. Aquí obtenemos 6 más o menos la raíz, menos 6 al cuadrado nos da 36, menos 4 por 9 también me da 36 sobre 2. Vean qué ocurrió, el discriminante vale 0. Esto vale 0. Por tanto, va a existir
van a existir dos raíces reales pero iguales entre sí, o sea, una sola raíz diferente. O sea que vamos a tener que x1 va a ser igual a x2 y va a ser igual a 6 sobre 2, que es igual a 3. ¿Bien? O sea que las dos raíces coinciden y valen 3. Vean que este es el caso en que el discriminante es exactamente igual a 0 y por eso sale dos raíces iguales, no salen raíces diferentes. Claro que ecuación yo la podía haber resuelto de otra forma. Si ustedes recuerdan los productos notables que vimos en la clase pasada, habíamos visto este producto notable a menos b al cuadrado es igual a al cuadrado menos 2 por a por b más b cuadrado. ¿Recuerdan este producto notable? Vean ustedes que esto tiene mucha relación con esto. Si en el lugar de la a yo pongo la x y en el lugar de la b pongo el 3, entonces vean que x cuadrado menos 6x más 9 lo puedo escribir como x menos 3 al cuadrado. Y si eso yo lo igual a 0, obviamente que hay una sola raíz, x igual a 3. ¿Y cuántas veces se repite la raíz? 2 veces, porque tengo este exponente aquí. Entonces vean que esto es un ejemplo de cuando el discriminante nos da 0 y la ecuación tiene una sola raíz real. Cuando eso pasa, lo que ocurre es que la ecuación, el término, la parte izquierda de la ecuación, se puede escribir como un cuadrado perfecto. Bien, como hicimos en este caso. Yo quiero hacer ahora otro ejemplo, antes de pasar al ejemplo que sigue, de un caso donde el discriminante nos va a dar menor que 0. Y en este caso no va a haber raíces reales. Vamos a tomar aquí otra pantalla, cambiarle el color al lápiz y vamos a ver esta ecuación. X cuadrado más 2x más 2 igual a 0. Vamos a ver esta ecuación. Vean ustedes, vamos a plantear la fórmula cuadrática. En este caso tenemos x1, x2 va a ser igual, como habíamos escrito ya varias veces, menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. Vean, vamos a reemplazar. B aquí vale 2, por tanto aquí tendríamos menos 2 más o menos la raíz de menos 2 que vale b al cuadrado menos, perdón, aquí es más 2, porque b vale 2, el menos 2 desde aquí. 2 al cuadrado menos 4 por a, pero a vale 1, por c, c vale 2. Sobre 2a, por tanto nos quedaría sobre 2. Esto nos quedaría aquí, menos 2, más o menos la raíz de más 2 al cuadrado vale 4. Y 4 por 1, 4 por 2 vale 8. Nos quedaría 4 menos 8 sobre 2. Vean que esto nos da menos 2 más o menos la raíz de 4 menos 8, pero 4 menos 8 es menos 4 sobre 2. Y vean ustedes que estoy tomando la raíz de un número negativo. Eso no está definido, eso no existe. Por tanto, no, aquí esta ecuación no tiene raíces reales. ¿Por qué no tiene raíces reales? Porque el discriminante, que era b cuadrado menos 4 a por c, en este caso nos dio menos 4, que es menor que 0. Lo cual significa que esta ecuación no tiene raíces reales. O sea, no hay solución en el campo de los números reales para una ecuación de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque el discriminante nos dio negativo. Bien, vamos a hacer un ejemplo más sobre el signo del determinante
y la cantidad de raíces que queremos tener. Vamos a ver este problema que va a seguir a continuación. Cambio el color del lápiz. Dice, me dan la siguiente ecuación: 8x cuadrado menos k menos 1 por x más k menos 7 igual a 0. Y ahora me preguntan, ¿qué valor de k, o sea, qué valores puede tomar k para que yo tenga las raíces iguales, reales e iguales? Esa es la primera pregunta. Después me piden, ¿qué valores debe tomar k para que las raíces sean reales pero diferentes? Y la tercera pregunta nos piden, ¿qué valores debe tomar k para que al menos una de las dos raíces sea igual a menos 1? Entonces la primera y la segunda pregunta están relacionadas con el signo del discriminante, ¿cierto? Si el discriminante me da exactamente igual a 0, pues voy a tener dos raíces reales e iguales. Si el discriminante me da mayor que 0, pues voy a tener dos raíces reales y diferentes. Entonces escribamos simplemente el discriminante, o sea que el discriminante aquí de esta ecuación ya sabemos que es b cuadrado menos 4 por a por c. Reemplacemos. En esta ecuación, ¿quién es b? b es menos k menos 1. Por tanto tendríamos menos k menos 1. Todo esto al cuadrado. Menos 4 por, ¿cuánto vale a? A vale 8. Por, ¿cuánto vale c? C vale k menos 7. Abramos esta expresión que tenemos aquí a ver qué obtenemos. Vean que obtenemos que el discriminante vale, si yo elevo esto al cuadrado, este menos al cuadrado me da más, por tanto aquí yo tendría k cuadrado menos 2k más 1. Esto es lo que me da este cuadrado. Bien, menos, aquí tendría menos 32k. Y ahora este menos 32 por este menos 7, aquí tendríamos 32 por más 32 por 7, que sería 224. ¿Sí? 7 por 2, 14, 7 por 3, 21 y 1, 22. Reescribiendo esto, tendría lo siguiente: k cuadrado menos 2k menos 32k me da menos 34k. Y 1 más 224 nos da más 225. Bien, eso es lo que me da el discriminante en términos de esa nueva variable que yo tengo, que es k. Muy bien, ¿qué me están pidiendo en la primera pregunta? Me están pidiendo en la primera pregunta que se quiere darle valores a k, de modo tal que esta ecuación tenga sus dos raíces iguales. ¿Eso cuándo ocurre? Eso ocurre cuando el discriminante vale 0. Por tanto, vean que para responder la primera pregunta, yo tengo que resolver esta ecuación cuadrática. K cuadrado menos 34k más 225 es igual a 0. ¿Bien? O sea, que vean que, ¿cuál es el procedimiento? Me dan una ecuación cuadrática, se quiere que yo encuentre qué valores toma k para que cuando yo lo reemplace, la ecuación cuadrática que me quede tenga dos raíces reales iguales. ¿Eso cuándo ocurre? Eso ocurre cuando el discriminante vale 0. ¿Cuál es el discriminante de la ecuación? B cuadrado menos 4ac
Vean que este es A, todo esto es B y este numerito es C. Lo que hice fue reemplazar, apliqué y llegué que para responder la primera pregunta yo tengo que resolver esta otra nueva ecuación cuadrática. K cuadrado menos 34K más 225 igual a 0. Porque si yo escribo un número de K donde este discriminante me dé 0, la ecuación original tiene dos raíces reales iguales entre sí, que es lo que me están pidiendo en la primera pregunta. ¿Se entiende? Esta sería la... Ahora yo tengo que resolver esta ecuación. Para resolver esta ecuación yo tendría nuevamente que aplicar la ecuación cuadrática. Yo les voy a dejar a ustedes que ustedes apliquen la fórmula cuadrática aquí, teniendo en cuenta que ahora ¿quién es X? X está la variable K. ¿Quién es A? A es 1, B es menos 34 y C es 225. Si ustedes resuelven esta ecuación, le da estos valores. Una solución es K igual 9 y la otra solución es K igual 25. Incluso pueden reemplazar K igual 9 aquí, bien, y hacer la operación, y aquí y ver que se hace 0 y K igual 25 es igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo la ecuación cuadrática donde está K reemplazo 9, esa ecuación va a tener dos raíces reales iguales. Y lo mismo va a pasar si yo tengo esta ecuación cuadrática y reemplazo K igual 25, voy a obtener una ecuación cuadrática donde las raíces también son iguales. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo reemplazo 9 aquí? Vean lo que me queda 8x al cuadrado, ¿cierto? Menos 9 menos 1 me da 8x, más 2, igual a 0. ¿Cómo obtuve esta ecuación? Esta ecuación la obtuve sustituyendo K igual 9 aquí. Bien, ¿qué va a pasar con esta ecuación? Que va a tener una sola raíz real. Si sustituyo 25, este es con K igual 9, si sustituimos 25, vamos a reemplazar ¿qué ecuación obtengo? 8x al cuadrado menos 25 menos 1 me daría 24x más, aquí tendría 25 menos 7 que sería 18 igual a 0. ¿Qué va a pasar? Que si yo sustituyo aquí, resuelvo esta ecuación va a tener una sola raíz real. Entonces la primera pregunta que dice, ¿qué valores debe tomar K para que las raíces sean reales iguales? Entonces K puede ser 9 o también K tiene que ser 25. Vamos a ver la segunda pregunta. La segunda pregunta me dice que ahora quieren que las raíces sean reales pero diferentes. Para que las raíces sean reales y diferentes, el discriminante tiene que ser mayor que 0. Para que el discriminante sea mayor que 0, lo que yo tengo que tomar es que K sea cualquier número mayor que 9, pero menor que 25. O sea que si yo reemplazo aquí cualquier valor de K que esté por encima de 9 y por debajo de 25, esta ecuación, ¿cuántas raíces ya va a tener? Ya no va a tener una sola raíz, sino va a tener dos raíces reales diferentes. Entonces vean que para resolver esta pregunta yo tuve que plantear el discriminante, ese discriminante lo igualé a 0 y obtuve una nueva ecuación cuadrática. Y esa ecuación cuadrática la resolví y me dio 9 y 25. Por tanto, si K vale 9 y 25, las ecuaciones correspondientes tienen una raíz, y si K es mayor que 9 y menor que 25, las ecuaciones correspondientes van a tener dos raíces reales y diferentes. Para este ejercicio entonces vamos a resolver la última pregunta, que es una pregunta mucho más sencilla. Me preguntan qué valor de K yo tengo que escribir para que una de las soluciones sea menos 1. Vamos a hacerla en esta otra pantalla porque aquí ya no nos queda espacio, ¿cierto? Vamos a abrir otra. Entonces tengo 8, voy a cambiar el color del lápiz. La ecuación que me da es 8x al cuadrado
¿cierto? Menos K menos 1 por X más K menos 7 igual a 0. Y me están preguntando, ¿qué valor de K yo tengo que escribir para que una solución sea igual a menos 1? Eso es lo que me están preguntando. Entonces, esa pregunta es fácil, porque lo que yo tengo que hacer es reemplazar el menos 1 donde está la X, y sé que si esta es la raíz, esto me tiene que dar 0. Y de ahí me va a quedar una ecuación para encontrar el valor de K. Reemplacemos. Entonces yo tendría 8 por menos 1 al cuadrado. Estoy reemplazando donde está la X, la solución x1 igual a menos 1, menos K menos 1 por, ¿cuánto vale X? Lo reemplazo por menos 1, más K menos 7. Todo esto lo igualo a 0. Ahora vean que menos 1 al cuadrado es 1 y 8 por 1 da 8. Este menos con este menos me da más, me quedaría más K menos 1. Y más K menos 7. Igual a 0. Ahora agrupo y tengo aquí K más K me da 2K. Y aquí tengo 8 menos 1 me da 7, menos 7 me daría 0. Entonces me quedaría 2K igual a 0. Lo que significaría que K tiene que valer 0. O sea que si yo quiero que una de las soluciones sea menos 1, entonces esa solución tiene que ser K para K igual a 0. Bien, entonces de esta manera resolvimos las tres preguntas de ese ejercicio, que básicamente lo que hacía es utilizar las clasificaciones de las raíces. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a qué cosa es una función cuadrática y tratar de expresar su gráfica. Entonces, una función cuadrática es una función que se expresa con un polinomio cuadrático. Vean que la única diferencia de lo que teníamos antes, que aquí no escribimos P de X, sino que escribimos F de X, porque siempre denotamos las funciones como F de X. Entonces tenemos F de X es igual a X cuadrado más BX más C. Vean que aquí tengo un polinomio cuadrático, porque el grado del polinomio es 2, donde A, B y C son números reales, y por supuesto es muy importante que A sea diferente de 0, porque si A es igual a 0, pues desaparece el coeficiente de X al cuadrado y tenemos entonces un polinomio lineal. El dominio de la función cuadrática es el conjunto de todos los números reales. O sea, yo puedo evaluar la función cuadrática en cualquier número real. Pero ahora a mí me interesa saber, si yo tengo la ecuación cuadrática, ¿cómo es su gráfica? O sea, si me piden grafique la función cuadrática, ¿cómo es esa gráfica? ¿Cómo dibujo la gráfica de esa función en el plano? Y obviamente que la gráfica de esa función va a depender sobre todo de tres valores. ¿De cuáles tres valores? De los valores de los coeficientes. En dependencia de cómo sean A, B y C, así será la gráfica de la función. Entonces veamos cómo es, qué características tiene la gráfica de una función cuadrática. Entonces la gráfica de una función cuadrática siempre va a ser una parábola. El eje de esa parábola siempre va a ser paralelo al eje Y. O sea que la gráfica de una función cuadrática siempre va a ser algo así o algo así, ¿cierto? Va a ser una parábola cuyo eje es paralelo al eje Y, ¿cierto? Y va a abrir o hacia arriba o hacia abajo, va a estar desplazada hacia arriba, desplazada hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, pero siempre va a ser una parábola que tiene eje paralelo al eje Y. Ahora, ¿cuándo vamos a saber si la parábola abre hacia arriba, o sea, hacia la parte positiva del eje de la Y,
o abre hacia abajo, es decir, hacia la parte negativa del eje de la Y. Y eso depende del signo del coeficiente A. Bien, o sea que si tenemos una función cuadrática donde A es positiva, vamos a tener una gráfica de esta naturaleza. O sea, va a abrir hacia arriba. Vean ustedes que aquí yo pinté la gráfica por debajo del eje X, pero podría estar por encima del eje X, más a la izquierda, más a la derecha. Lo que me indica que A sea positivo es que la parábola abre hacia arriba. Bien, ahora, ¿qué va a pasar si A es negativo? Si A es negativo, la parábola siempre va a abrir hacia abajo, o sea que tendríamos un dibujo de esta naturaleza. Ese sería si A es negativo. Vean entonces que yo tengo aquí un punto que se llama vértice. Si A es positivo, la parábola abre hacia arriba del vértice. Aquí el vértice está aquí, por ejemplo. Si A es negativo, la parábola abre hacia abajo del vértice. Por tanto, cuando yo vea una ecuación cuadrática, ya sé que su gráfica, ¿qué va a ser? Una parábola. Esa parábola, ¿cuál va a ser el eje de la parábola? Una recta que es paralela al eje Y. ¿Y hacia dónde va a abrir la parábola? Va a abrir hacia arriba si el coeficiente A es positivo y hacia abajo si el coeficiente A, es negativo. Ahora entonces, ¿qué nos queda? Nos queda saber cuáles son las coordenadas del vértice, ¿sí? Bajo qué condiciones la parábola queda por encima del eje X o toda por debajo del eje X, cuando se intersecta o no se intersecta con el eje X, y eso tiene mucho que ver con las raíces de la ecuación cuadrática. Entonces, vamos a hacer otro descanso y volvemos entonces con la gráfica de la ecuación cuadrática dentro de 5 minutos. Así que pueden utilizar este tiempo para hacer preguntas. Continuamos entonces con la descripción de la gráfica de una función cuadrática. Bueno, habíamos dicho que la función cuadrática, ya habíamos visto que la gráfica de una función cuadrática siempre es una parábola de eje paralelo al eje Y. Si el coeficiente A es positivo, la parábola abre hacia la parte positiva del eje de las Y, o sea, hacia arriba, y si la A es negativa, la parábola abre hacia abajo. Ahora bien, nos interesan saber otros parámetros que me permitan a mí dibujar correctamente la gráfica, y uno de esos parámetros, de los más importantes, es las coordenadas del vértice de la parábola. Entonces vamos a ver las coordenadas del vértice de la parábola. Las coordenadas del vértice de la parábola son los siguientes. La coordenada X es igual a menos b sobre 2a. Recuerden que la función tiene esta expresión, f de x igual a x al cuadrado más bx más c. Bien, entonces la coordenada x del vértice es menos b sobre 2a, y la coordenada y del vértice se obtiene reemplazando esto en la función. Si yo reemplazo esta expresión en la función, obtengo que la coordenada y del vértice no es más que f evaluado en la coordenada x, y eso me da 4a por c menos b cuadrado sobre 4a. Entonces vean que cuánta información ya tengo. Tengo las coordenadas del vértice, puedo dibujar ese punto. Después ya sé si A es positivo, que esa parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo, ¿cierto? También sé que el eje es paralelo, el eje de la parábola es paralelo al eje Y, por tanto, el eje de la parábola es la recta x igual a x sube, o sea, x igual a menos b sobre 2a, que es una recta vertical. Bien, ahora vean ustedes, ¿qué pasa si yo reemplazo 0 aquí? Si reemplazo 0 aquí, ¿qué me queda? Me queda f de 0 es igual a c. Por tanto, este coeficiente c me está diciendo en qué punto la parábola intersecta al eje de las y. O sea, lo va a intersectar en el punto 0, punto y coma c, ubico c en el eje de las y la parábola va a cortar al eje de las y precisamente en el punto c. Bien, entonces fíjense que ya tenemos el vértice donde intersecta al eje y hacia donde abre la parábola.
Puede ser que la parábola intersecte al eje X. Bien, si intersecta al eje X, eso quiere decir que la intersecta en los puntos x1, 0 y x2, 0. O sea, precisamente aquellos valores que hacen 0 la ecuación cuadrática. Por tanto, los ceros de ese polinomio o los ceros de la función, donde la función intersecta al eje X, no son más que la solución de la correspondiente ecuación cuadrática. Entonces ya podemos saber si la parábola intersecta o no el eje de las X y dónde la intersecta. Pero aquí viene lo mismo que habíamos hablado antes respecto al discriminante, ¿cierto? Vean que nosotros tenemos tres situaciones. O hay dos raíces reales diferentes, quiere decir que la función toma el eje X y hace esto. O hay dos raíces reales iguales, entonces lo que vamos a tener es un solo punto donde la parábola toca al eje de las X. Estoy mirando ejemplos donde A es positivo, por supuesto. O puede ser que el discriminante es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene raíces reales. ¿Esto qué quiere decir? Que la parábola nunca cruza el eje de las X. O se mantiene siempre por encima o se mantiene siempre por debajo. O sea, resumiendo, lo que tenemos es lo siguiente, ¿cierto? Si tenemos que el discriminante es positivo, la gráfica de la parábola va a tener dos ceros, o sea, va a intersectar en dos puntos el eje de las X. ¿Y esos dos puntos cuáles van a ser? Esos dos puntos van a ser las dos soluciones de la ecuación cuadrática. Si resulta que el discriminante es igual a 0, la función cuadrática solo va a intersectar al eje X en un punto. Y ese punto incluso va a coincidir con el vértice de la parábola. Y si el discriminante nos diera negativo, eso quiere decir que la parábola nunca corta al eje de las X. ¿Qué va a pasar aquí? La parábola, si A es positiva, siempre va a estar por encima del eje de las X sin cortarla nunca. Si la A es negativa, la parábola siempre va a estar por debajo del eje de las X sin cortar el eje de las X nunca. Entonces, vean que tenemos. El coeficiente A nos indica hacia dónde abre la parábola. Tenemos las coordenadas del vértice. Sabemos dónde la parábola intersecta al eje de las Y. Y tenemos los posibles ceros de la función. O sea, dónde la parábola intersecta al eje de las X. Con esos datos podemos construir una gráfica de la función cuadrática. Lo que vamos a hacer ahora es ver unos ejemplos de cómo construir la gráfica de funciones cuadráticas de acuerdo a todos estos elementos de los cuales estamos hablando. Bien, vamos a ver un primer ejemplo. Bien, dice, grafique la función cuadrática f de x igual a x cuadrado más x menos 2. Lo primero que tenemos aquí es que a es mayor que 0. Porque vean que en este caso A vale 1. O sea que ya sabemos que la parábola va a abrir hacia arriba. Bien, vamos a encontrar las coordenadas del vértice. Ya sabemos que la coordenada del vértice de la parábola es igual a menos b sobre 2a. Esto nos daría ¿cuánto? Nos daría menos, fíjense que b vale 1, sobre 2 y a también vale 1. Por tanto, la coordenada x es menos 1/2. ¿Listo? ¿Cuánto sería la coordenada y del vértice? Ya sabemos que la coordenada y del vértice se expresa como 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Reemplacemos. Entonces, ¿esto qué nos da? Esto nos da 4 por a, que vale 1, por c, que vale menos 2, ¿cierto? Menos b cuadrado, b en este caso es 1 al cuadrado, sobre 4 por a, como a vale 1 tendríamos 4. Vean que esto nos da, ¿cuánto? Esto nos da
Menos 8 menos 1 me da menos 9 cuartos. Por tanto, ¿cuál es el punto vértice de la parábola? El punto vértice de la parábola sería el punto 1/2 menos 1/2, punto y coma, menos 9 cuartos. Menos 1/2, menos 9 cuartos. Vean entonces que este vértice de la parábola, ya sabemos que la parábola abre hacia arriba, su vértice está en el tercer cuadrante porque sus dos coordenadas son negativas. ¿Qué otra cosa sabemos? ¿Dónde la parábola intersecta al eje Y? Entonces tenemos que f de 0 es igual a menos 2. O sea que la parábola intersecta al eje Y en el punto Y igual a menos 2. Ahora lo que tenemos que saber es si la parábola tiene o no tiene ceros. Para saber si tiene o no tiene ceros, debemos resolver la ecuación cuadrática x cuadrado más x menos 2 igual a 0, ¿cierto? Vamos a escribir la fórmula. Tendría yo x1, x2 igual a menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esto nos da, vean que b vale 1, por tanto tendría menos 1 más o menos, listo, aquí tendría la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que me daría 1 menos 4 por a, que vale 1, por 1, por c, que vale menos 2, sobre 2a, que sería sobre 2. Vean que esto me queda igual a menos 1 más o menos, vean que tengo aquí, tengo menos 1 menos 4 por este menos 2 me da más, 4 por 2 es 8, 8 más 1 es 9, por tanto me daría la raíz de 9, que todos sabemos que es 3. Por tanto ya tengo los ceros. ¿Dónde va a cortar al eje de las x? En x1 igual a menos 1 más 3 sobre 2. Vean que esto nos da 1. Y en x2 igual a menos 1 menos 3 sobre 2. Vean que esto nos da menos 4 medios y esto nos da menos 2. Bien, entonces ya vean todo lo que tenemos. Sabemos que la parábola abre hacia arriba. Sabemos que su vértice está en menos 1/2, menos 9 cuartos. Sabemos que intersecta al eje de las y en menos 2. Y además intersecta al eje de las x en 1 y en menos 2. Ya con esos elementos podemos construir el gráfico de la parábola. Yo les voy a mostrar cómo queda el gráfico de esa parábola. Vean, miren los ceros. Aquí esto es vamos a cambiar el color aquí para que se vea claramente. Vamos a poner un color negro. No, mejor a ver rojo para que diferenciarlo. Vean que este es un punto. Recuerden que x1 nos dio 1 y x2 nos dio menos 2. Estos son los ceros de la parábola, donde la parábola intersecta a esos puntos. Vean que aquí tenemos el punto vértice, ¿cierto? Que recuerden que el punto vértice nos dio con coordenadas menos 1/2, menos 9 cuartos. O sea que esto de aquí, este puntico aquí, sería menos 1/2. Y este punto que está acá, aquí, sería menos 9 cuartos. Vean que 9 cuartos está un poco más abajo
de menos 2. ¿Listo? ¿Dónde intersecta el eje de las y? Vean que lo intersecta precisamente en el punto y igual a menos 2. ¿Bien? Vean que entonces aquí tengo las coordenadas del vértice, la parábola abre hacia arriba, intersecta el eje y en y igual a menos 2. Vean que este punto es el 0, 0, este es el origen. Ese punto es el origen. No se quiere pintar ahí. El origen abre hacia arriba, intersecta el eje X en 1 y en menos 2. Son todos los valores que encontramos cuando hicimos el análisis. ¿Por qué abrió hacia arriba? Porque el coeficiente A es positivo. ¿Dónde intersecta el eje de la Y? En menos 2. ¿Cuál es su vértice? Menos 1/2 con menos 9/4. ¿Dónde están los ceros de la parábola? ¿Dónde intersecta el eje X? Este es el eje X. Este es el eje X. Y este por aquí arriba es el eje Y. ¿Dónde intersecta el eje X? En 1 y en menos 2, que fueron las soluciones que encontramos anteriormente. Bien, vamos a ver otro ejemplo de función cuadrática. Vean, aquí en este ejercicio está mal escrito acá, no es 18, sino que es 16. Déjenme cambiar el color. Es 16. Por tanto, la función que tenemos que calcular es f de x igual a menos 2x cuadrado más 2x, perdón, más 16, no, más 12. Más 12. Vean que ya tenemos qué cosa. A es negativo, ¿verdad? Porque A me da menos 2. Menos 2. Por tanto, ¿hacia dónde va a abrir esa parábola? Esa parábola va a abrir hacia abajo. Bien, veamos, ¿cuál va a ser el intersecto con el eje Y? F0. Bueno, F0 está claro que es 12. O sea que esa parábola va a abrir hacia abajo e intersecta el eje de las Y en 12. Calculemos las coordenadas de los vértices. XV, recuerden que es menos B sobre 2A. ¿Esto cuánto nos da? Vean que B da 2, por tanto yo tendría menos 2 sobre 2A, pero A vale menos 2, por tanto sería 2 por menos 2. Vean que este me da negativo, este es negativo, todo da positivo, eso da 2 sobre 4 y esto da 1/2. ¿Cuál es la coordenada Y? La coordenada Y va a ser igual a 4 por A por C menos B cuadrado, ¿cierto? Sobre 4A. Reemplazando, ¿qué tenemos? Tenemos 4 por A, que es menos 2, por C, que es 12, ¿cierto? Menos B cuadrado, que en este caso sería, como B es 2, sería 2 al cuadrado, ¿cierto? 2 al cuadrado, ¿cierto? Sobre 4 por A, que sería 4 por menos 2. ¿Ven? Vean que aquí arriba, ¿qué tenemos? Aquí tendríamos 4 por menos 2 sería menos 8, menos 8 por 12 me daría menos 96, menos 96 menos 4 me da menos 100. Y abajo tenemos menos 8. ¿Cierto? Menos 8. Por tanto, esto me daría un número positivo, ¿cierto? Y si dividimos entre 4, me queda que la coordenada del vértice va a ser igual a 25 medios. Por tanto, ¿dónde está el vértice de la parábola? El vértice de la parábola está en el punto 1/2, 25 medios. ¿Listo? 1/2, 25 medios. Entonces ya tenemos que abre hacia abajo, que intersecta el eje de las Y en 12, que su vértice es 1/2, 1/2, 25 medios. Solo nos falta hallar
los ceros de esa gráfica. Solo nos falta hallar los ceros de esa gráfica. Para hallar los ceros de esa gráfica, pues habría que aplicar la fórmula cuadrática que habíamos visto antes. Ustedes la pueden aplicar y se van a dar cuenta que un 0 vale menos 2 y el otro vale 3. Un 0 vale menos 2 y el otro vale 3. Entonces tenemos una parábola que parte desde este punto, que es el vértice, abre hacia abajo, pasa por el eje de las y en 12 e intersecta el eje de las x en x1 igual a menos 2 y x2 igual a menos 3. ¿Recuerdan cómo se hallaron estos dos puntos? Se hallan resolviendo esta ecuación, ¿cierto? Menos 2x cuadrado más 2x más 12 igual a 0. Aplican la fórmula cuadrática y lo van a poder obtener. Entonces, con esos elementos ya podemos mostrar el gráfico de la parábola. Y el gráfico de la parábola sería el siguiente. Vean que aquí pasa por menos 2, por menos 2 y por 3, ¿cierto? Intersecta el eje de las x en 12, perdón, el eje de las y en 12, abre hacia abajo y el vértice de la parábola está aquí, que tiene coordenadas 1/2, porque fíjense que la mitad de este segmento es 1, ¿cierto? Y la otra parte aquí le queda 25 medios, que 25 medios viene siendo 12.5. Vean que la parábola, pongo el vértice, pongo este intersecto, pongo los dos intersectos con el eje X y dibujo mi parábola que abre hacia abajo. Que abre hacia abajo. El otro, recuérdense que aquí no es 18, sino que es 12. O sea que es menos 12x cuadrado más 2x más 12. Listo. Más 12. Bueno, entonces, para terminar, aquí me queda un último ejemplo. Yo se los voy a comentar y ustedes van a resolverlo después para poder dejarle el tiempo para que hagan el quiz. Pero aquí podemos tener una información. ¿Qué información tenemos? Que la parábola va a abrir hacia arriba. Las coordenadas del vértice ya sabemos cómo hallarlo. El intersecto con el eje Y va a ser 2. La única diferencia que va a tener esta parábola, esta gráfica, es que si ustedes le aplican la fórmula cuadrática se van a dar cuenta que el discriminante es negativo. Entonces esta parábola no va a cortar nunca al eje de las X. Por tanto yo sé las coordenadas del vértice, intersecta el eje Y, abre hacia arriba y nunca toca el eje de las X. ¿Cómo va a ser el gráfico de esta parábola? Yo se lo voy a mostrar, pero ustedes deben hacer todo el análisis. El gráfico de esta parábola va a ser así. Vean que nunca toca el eje de las X. Nunca toca el eje de las X. ¿Bien? Vean que intersecta el eje de las Y precisamente en este número 2. Y el vértice estaría acá, lo van a calcular ustedes a partir de la fórmula de los vértices. Entonces, vamos a terminar aquí por hoy. Recuerden que ahora se les va a aplicar el quiz que está relacionado con el tema que vimos en la clase del miércoles pasado de simplificación y racionalización. Otra cosa que quería recordarle a los profesores y bueno, también comunicarle a los estudiantes que por supuesto este viernes no va a haber clases por ser festivo y que a partir de la próxima semana vamos a variar un poco los intervalos de clase. En la primera frecuencia de cada semana, o sea en este caso los miércoles, vamos a hacer un intervalo de clase de 40 minutos, un receso de 10 minutos, seguimos con otro intervalo de clase de 40 minutos y después se aplica el quiz. En la segunda frecuencia, quiere decir los viernes, vamos a hacer un intervalo de 40 minutos de clase, después va a haber un receso de 15 minutos y después otro intervalo de 40. Ahora, ese receso de 15 minutos no va a ser un receso tal, sino que en esos 15 minutos lo que va a pasar es que los profesores de ustedes en su aula les van a explicar la solución del quiz que hicieron
en la clase anterior. Así ustedes podrán retroalimentarse de la solución del quiz y podrán saber qué tan bien o qué tan mal lo hicieron, en qué se equivocaron y en qué tienen que reforzar más. Por lo pronto entonces me despido y quedan para hacer el quiz. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos el próximo miércoles, donde vamos a ver las aplicaciones de la ecuación cuadrática. O sea, resolveremos problemas que se resuelven a partir del planteamiento y la solución de determinada función cuadrática. ¿Bien? Listo. Entonces, nos vemos en la próxima sesión.